decidir si eres confiable o no. Por eso, las frases iniciales nunca deben sonar robóticas, nerviosas o vacías. Brian Tracy lo resumía de forma contundente. La primera impresión determina el 80% de la percepción que tendrán de ti. Y Jim Rohn añadía: el éxito no es más que unas pocas disciplinas practicadas todos los días. La primera disciplina aquí es simple: aprender a abrir conversaciones con inteligencia. Una primera impresión verbal poderosa siempre tiene 3 elementos: claridad, confianza y curiosidad. Claridad para que tu mensaje llegue directo. Confianza para que tu voz inspire seguridad. Y curiosidad para que invites a seguir la conversación. Observa la diferencia. No es lo mismo decir hola, ¿qué tal?, que decir hola, me llamó mucho la atención lo que estabas comentando. ¿Puedo escucharte más? No es lo mismo preguntar ¿y tú qué haces?, que decir cuéntame, ¿qué es lo más interesante en lo que trabajas ahora? La diferencia no está en las palabras, sino en la energía con la que las usas. No es lo mismo sonar aburrido que sonar como alguien que realmente quiere conectar. Existe una regla simple que te dará ventaja en cualquier encuentro: la regla de los 3 segundos. Muchos expertos en comunicación coinciden: no dejes pasar más de 3 segundos antes de iniciar una conversación. El silencio prolongado genera incomodidad y transmite inseguridad. ¿Cómo aplicarlo? Si ves a alguien en un evento, acércate en los primeros 3 segundos y haz una observación positiva del entorno. Si conoces a alguien nuevo, rompe el hielo con una frase sencilla pero personal, no genérica. Por ejemplo, en lugar de decir «qué calor hace hoy», puedes decir «este lugar está lleno de energía. ¿Vienes seguido a este tipo de eventos?». Notas la diferencia. Uno cierra la conversación, el otro la abre, y aquí un secreto que pocos practican. La primera pregunta importa incluso más que la primera frase. La psicología de la conversación demuestra que preguntar es más poderoso que afirmar, porque activa algo llamado reciprocidad. Cuando alguien responde, ya se siente comprometido a seguir interactuando contigo. Dale Carnegie lo enseñaba hace casi un siglo. Si logras que la otra persona hable primero de sí misma, tendrás su atención inmediata. Preguntas como: ¿qué te llevó a elegir tu profesión? ¿Qué es lo que más disfrutas de lo que haces? ¿Cómo descubriste ese talento? Estas preguntas no solo abren la conversación, también generan confianza y te posicionan como alguien empático e inteligente. Ahora bien, la teoría sin práctica es estéril, así que aquí tienes un ejercicio sencillo. Durante la próxima semana, proponte iniciar al menos una conversación al día con un desconocido. No importa si es el cajero del supermercado, alguien en el gimnasio o un compañero en el trabajo. Usa una frase de apertura clara, añade una pregunta abierta y observa la reacción. Lo que estás haciendo es entrenar a tu mente y a tu voz para perder el miedo y ganar fluidez. Después de 7 días, descubrirás algo sorprendente. Ya no te paraliza el inicio de una conversación y comenzarás a sentir cómo tu seguridad crece en silencio. La primera impresión verbal no es un ataque, es la chispa que enciende cualquier diálogo. Si aprendes a encender esa chispa con claridad, confianza y curiosidad, ya habrás ganado la total confianza. En el próximo capítulo descubrirás cómo tu lenguaje corporal puede reforzar o destruir esa primera impresión. Porque antes de hablar con palabras, tu cuerpo ya está hablando por ti. Capítulo 2. El lenguaje del cuerpo. Antes de decir una sola palabra, ya estás hablando. Lo haces con tus gestos, tu postura, tu mirada y hasta con la manera en que respiras. La comunicación no verbal representa más del 70% del impacto de un mensaje. Y eso significa que puedes decir algo brillante con la boca, pero
Pero si tu cuerpo contradice tus palabras, nadie te creerá. Piensa en esto: un apretón de manos débil, una mirada que se esquiva, unos hombros caídos, transmiten inseguridad sin que abras la boca. En cambio, una postura erguida, una voz firme y un gesto de atención sincero comunican poder, incluso en silencio. Los psicólogos lo llaman lenguaje paraverbal. Es todo aquello que rodea las palabras y que influye más que las palabras mismas. Amy Cotton, investigadora de Harvard, demostró en sus estudios que adoptar una postura de poder durante 2 minutos eleva la testosterona y disminuye el cortisol, lo que significa que tu cuerpo literalmente puede entrenar a tu mente para sentirse más seguro. Recuerda esto: no hablas solo con la boca, hablas con todo el cuerpo, y la gente, aunque no lo note conscientemente, lo percibe. La mirada. Tu mirada es tu carta de presentación. No sostener la mirada da la impresión de desinterés o inseguridad. Mirar demasiado fijo, en cambio, puede incomodar. El equilibrio está en mantener contacto visual el 60 o 70% del tiempo, suficiente para demostrar atención, sin llegar a intimidar. La postura. Tu postura es un reflejo directo de tu autodiálogo. Si tu mente dice, no pertenezco aquí, tu cuerpo se encoge. Si tu mente dice, tengo derecho a estar aquí, tu cuerpo se expande. Por eso, al hablar con cualquiera, piensa en esto: mi cuerpo está confirmando mis palabras. Y elige conscientemente una postura abierta, con el pecho ligeramente erguido y los hombros relajados. La voz. Tu voz es la extensión. Cuando uno enseña a las personas en la escuela cómo presentar los mensajes de predicación, de homilética. Síguele. Por eso ayuda mucho. Sí, Las recomendaciones. De tu seguridad. Hablar demasiado rápido transmite ansiedad. Hablar demasiado lento puede sonar inseguro. El secreto está en variar el ritmo, dar pausas estratégicas y permitir que tu mensaje respire. Por eso los puntos suspensivos que estás escuchando ahora no son un adorno, son un recurso para que tu voz interna se escuche con claridad. Ejemplo real. Imagina una entrevista de trabajo. 2 candidatos con la misma preparación. El primero entra mirando al suelo, da un apretón de manos débil y habla con tono tembloroso. El segundo entra con paso firme, sonríe, mira a los ojos y se sienta erguido. ¿Cuál crees que transmite más competencia? La diferencia no está en el currículum, sino en el lenguaje del cuerpo. Estrategia práctica. Entrénate frente a un espejo o grábate en video. Observa tu postura, tu mirada y tus gestos. Pregúntate: ¿mi cuerpo confirma seguridad o la niega? Cambia lo que sea necesario hasta que tu lenguaje corporal respalde lo que dices. La clave es simple: tu cuerpo es el amplificador de tus palabras. Puede elevar tu mensaje hasta hacerlo inolvidable, o puede apagarlo antes de que llegue. Hablar con inteligencia no es solo cuestión de lo que dices, sino de cómo tu cuerpo lo respalda. Cuando logras eliminar palabras y gestos, creas una coherencia tan poderosa que la gente no solo te escucha, te cree. En el próximo capítulo descubriremos la escucha activa, el secreto de los grandes conversadores. Porque hablar bien es importante, pero escuchar con inteligencia es lo que realmente conquista a las personas. Capítulo 3. La escucha activa. El secreto de los grandes conversadores. Hablar con inteligencia es un arte, pero escuchar con inteligencia es lo que te convierte en un gran conversador. La mayoría de las personas creen que conversar es hablar mucho, cuando en realidad las personas más abnegadas en una conversación suelen ser las que saben escuchar. Escuchar activamente significa estar consciente, no solo las palabras, sino el tono, las emociones
Puedes hacer más amigos en 2 meses interesándote en los demás que en 2 años tratando de que los demás se interesen en ti. Eso es escucha activa. Cuando alguien se siente totalmente escuchado, se abre, confía y acepta tu presencia con seguridad y respeto. Esa es una de las armas más poderosas en cualquier conversación. Las señales de la escucha activa. Primero, el contacto visual. No interrumpas, no mires tu teléfono, no pierdas el foco. Esa mirada dice, te estoy escuchando. Segundo, las microexpresiones. Una sonrisa roja, un gesto de aprobación, un movimiento de cabeza que acompaña. Todo eso alimenta la sensación de ser escuchado. Tercero, la retroalimentación. Palabras cortas como te entiendo. Claro, sigue, cuéntame más. Son pequeñas, pero mantienen viva la relación. El error más común. Escuchar para resolver y no para comprender. La mayoría espera su turno para hablar. Prepara su argumento mientras el otro aún habla, y lo que transmite es impaciencia. La escucha activa, en cambio, es humilde. Te dice, no sé qué vas a decir y quiero descubrirlo contigo. Ejemplo real. Imagina a 2 líderes en una empresa. Uno llega a la reunión y habla durante 40 minutos, sin escuchar preguntas ni dudas. El otro líder dedica 15 minutos a escuchar a su equipo. Hace preguntas, repite lo que ha entendido y luego responde. ¿A quién seguiría más la gente? Al segundo, porque escuchar genera confianza y la confianza genera influencia. Estrategia práctica. En tu próxima conversación, haz este experimento. Concéntrate en escuchar al otro durante al menos 2 minutos sin interrumpir. Luego, cuando respondas, comienza con una frase que confirme que entendiste. Algo como, lo que me dices es que te preocupa. O, entiendo que lo más importante para ti es. Esa simple técnica genera un puente inmediato. Escuchar activamente no significa perder tu voz, significa fortalecerla. Porque cuando finalmente hablas, tus palabras pesan más. Pesan porque nacen de la comprensión y no de la prisa. En el próximo capítulo descubrirás el arte de preguntar como un maestro. Porque en una conversación, las preguntas correctas no solo mantienen vivo el diálogo, también convierten a quien pregunta en algo memorable y valioso. Capítulo 4. El arte de preguntar como un maestro. Una buena pregunta puede ser más poderosa que 1000 respuestas. Preguntar con inteligencia no solo mantiene viva una conversación, también te convierte en alguien memorable, porque quien sabe preguntar demuestra interés, curiosidad y respeto por la otra persona. Piensa en esto. Cada ser humano lleva dentro un deseo profundo, sentirse escuchado. Cuando haces preguntas que invitan a otro a hablar de sí mismo, activas una conexión inmediata. La relación se va transformando. Cuando una persona habla de sí mismo, su cerebro libera dopamina, la hormona del placer. Es decir, conversar contigo se convierte en una experiencia positiva. Los grandes conversadores lo saben. Sócrates no enseñaba dando respuestas, enseñaba preguntando. Dale Carnegie decía que si quieres ser interesante, debes interesarte genuinamente en los demás. Y Brian Tracy lo resumía así. El secreto de ser un gran comunicador está en hacer las preguntas correctas. Preguntas clave. Hay preguntas que son llaves y otras que son candados. Una pregunta cerrada, como ¿te gusta tu trabajo? Solo permite un sí o un no y mata la conversación. En cambio, una pregunta abierta como ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Abre un mundo de posibilidades.
Las preguntas abiertas invitan a contar historias, a compartir emociones, a revelar experiencias. Y eso mantiene viva la conversación de manera natural. Ejemplos prácticos. En lugar de preguntar, ¿vienes mucho por aquí? Di, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de este lugar? En lugar de, ¿te va bien en tu negocio? Prueba con, ¿qué ha sido lo más desafiante y lo más gratificante en tu negocio últimamente? En lugar de, ¿te gusta viajar? ¿Cuál ha sido el viaje que más te ha marcado y por qué? Notas la diferencia. No es solo lo que preguntas, sino lo que provocas con tu pregunta. Preguntar con profundidad. Un verdadero maestro de la conversación no se queda en la superficie, va un paso más allá. Por ejemplo, si alguien dice, me gusta mi trabajo porque ayudo a las personas, puedes seguir con, ¿qué fue lo que te llevó a elegir esa profesión en primer lugar? Esa segunda pregunta revela pasión, historia y propósito, y convierte una charla común en una conversación significativa. El equilibrio. Ahora, cuidado, no se trata de convertirte en un interrogador. Hacer demasiadas preguntas seguidas puede incomodar. El arte está en alternar. Preguntas abiertas, escucha activa y comentarios que aporten valor. Es un baile, preguntas que ayudan, silencios que acompañan y respuestas que muestran que realmente entendiste. Ejercicio práctico. Durante esta semana, practica hacer preguntas abiertas en todas tus conversaciones. Elige al menos una persona al día y pregúntale algo que no pueda responder con un sí o un no. Escucha con atención y haz una segunda pregunta que profundice. Te darás cuenta de cómo la calidad de tus diálogos cambia por completo. En el próximo capítulo, descubrirás el poder de contar historias. Porque una historia bien contada no solo entretiene, también inspira, convence y queda grabada en la memoria de quien la escucha. Capítulo 5. Historias que atrapan. Cómo usar relatos breves para dejar huella en cualquier conversación. Desde el inicio de los tiempos, los seres humanos hemos conectado a través de historias. Antes de que existieran los libros, los discursos o las redes sociales, ya nos reuníamos alrededor del fuego para contar relatos. Y aún hoy, la ciencia confirma que nuestro cerebro recuerda hasta 22 veces más una historia que un dato suelto. Por eso, los grandes comunicadores siempre han sido grandes narradores. Piensa en líderes como Winston Churchill, Steve Jobs o incluso en los discursos de Martin Luther King. Todos ellos usaban historias, no solo ideas. Porque las historias tienen un poder magnético. Cuando cuentas una historia breve en medio de una conversación, logras tres cosas al mismo tiempo. Captas la atención, generas emoción y transmites tu mensaje sin parecer que estás enseñando o sermoneando. La fórmula de una historia breve. No necesitas ser novelista. Solo recordar tres pasos simples. Situación. Describe el contexto en pocas palabras. Conflicto. Plantea el reto, la duda o la dificultad. Resolución. Muestra el aprendizaje o el resultado. Ejemplo sencillo. En lugar de decir, debes tener confianza en ti mismo, cuenta esto. Recuerdo cuando tuve que dar mi primera presentación en público. Estaba tan nervioso que casi me bloqueó. Pero descubrí que cuando empecé con una simple sonrisa y respiré profundo, la gente respondió mejor de lo que esperaba. Ese día entendí que la confianza se construye actuando, no esperando. ¿Notas la diferencia? El mensaje es el mismo, pero la historia lo hace vivo. Historias personales y cotidianas. No necesitas grandes hazañas para contar algo que algo. Una anécdota sencilla y contada puede ser más poderosa que una historia épica. Por ejemplo,
cómo una conversación en un café cambió tu perspectiva, o cómo una frase de un desconocido te marcó. Ese tipo de relatos generan cercanía y hacen que las personas piensen: a mí también me ha pasado algo parecido. Historias en forma de metáfora. Las fábulas, los cuentos y las metáforas funcionan porque simplifican. Einstein decía: si no puedes explicarlo de manera simple, es que no lo entiendes bien. Y una metáfora es exactamente eso. Por ejemplo, en lugar de decir la paciencia es importante, puedes decir: la paciencia es como sembrar un árbol. Al principio parece que nada pasa, pero con el tiempo da sombra y frutos. Ejemplo real en una conversación. Imagina que un amigo te dice: no creo que pueda iniciar un negocio, es muy arriesgado. En lugar de dar un sermón, podrías contarle: ¿sabes que el fundador de Starbucks fue rechazado más de 200 veces antes de conseguir inversión? Si él hubiera escuchado cada no, nunca habrías tomado tu último café. Esa historia breve transmite más que cualquier explicación técnica. Estrategia práctica. Haz una lista de 3 a 5 pequeñas historias de tu vida que tengan un aprendizaje claro. Memorízalas y cuando la conversación lo permita, úsalas. Verás cómo tu impacto al hablar se multiplica. Contar historias que atrapan es un arte sencillo pero poderoso. No se trata de inventar ni de exagerar, sino de mostrar que detrás de cada idea hay una experiencia humana. Y cuando hablas desde la experiencia, las personas no solo te escuchan, te recuerdan. En el próximo capítulo descubrirás las palabras prohibidas y las palabras inteligentes. Porque a veces, lo que arruina una conversación no es la falta de ideas, sino el uso de frases que debilitan tu presencia y tu credibilidad.